Sabes, siempre he creído que en el momento en que decides ser extraordinario es cuando tu vida realmente empieza a cambiar. Hoy quiero hablarte de algo que te puede revolucionar la vida, tu carrera y tus relaciones. Es una idea simple, pero no te dejes engañar por su sencillez. Tiene el poder de transformarlo todo. Y aquí está. Actúa como si fueras el mejor. Nadie es mejor que tú. Y ya puedo escuchar a algunos diciendo, pero eso suena arrogante. ¿O no es solo fingirlo? Déjame decirte algo. Esto no tiene nada que ver con la arrogancia. No se trata de menospreciar a otros. Se trata de elevarte a tu máximo potencial. Cuando digo actúa como si fueras el mejor, hablo de adoptar la mentalidad, los hábitos y las acciones de alguien que está en la cima del juego. Hablo de fijarte un estándar tan alto que por su propia naturaleza te eleve. Piensa en esto. ¿Alguna vez has visto un gran atleta competir o un maestro artesano trabajando? Hay una confianza, una seguridad que los acompaña. No es arrogancia, es certeza. Saben que han trabajado duro, perfeccionado sus habilidades y que están listos para rendir al máximo. Eso es de lo que hablo. Actuar como el mejor significa moverte con esa misma certeza, esa misma compostura, en todo lo que hagas. Algunos podrían pensar, pero no soy el mejor, ni siquiera cerca. Y yo digo, ¿y qué? La belleza de este principio es que funciona aunque no seas el mejor. Cuando actúas como si fueras el mejor, ocurre algo mágico. Empiezas a creerlo, y cuando lo crees, empiezas a convertirte en ello. Es una profecía que se cumple por sí misma. Imagina que estás en una entrevista de trabajo. Estás nervioso, dudando de ti mismo, preguntándote si eres suficientemente bueno. ¿Cómo crees que saldrá esa entrevista? Ahora, ¿y si entraras actuando como el mejor candidato que podrían contratar? Si hablaras con confianza, describieras tus habilidades con certeza y realmente creyeras que eres la solución a sus problemas, ¿crees que esto cambiaría el resultado? Seguramente sí. Y aquí está lo más importante. Aunque no consigas ese trabajo, actuar como el mejor te habrá cambiado. Habrás practicado la confianza, expresado tus habilidades de forma poderosa y elevado tus estándares sobre cómo te presentas. Todo esto te servirá en la siguiente oportunidad. Pero seamos claros, actuar como el mejor no significa dejar de aprender o de crecer. Todo lo contrario, los mejores en cualquier campo siempre están aprendiendo, siempre mejorando. Buscan conocimiento y nuevos desafíos. Actuar como el mejor también implica comprometerse con la mejora continua. Es decir, me voy a mover como el mejor y voy a trabajar para hacerlo realmente. Este principio se aplica en toda la vida. En tus relaciones, actúa como el mejor amigo, el mejor compañero y el mejor padre. ¿Y cómo tratarías a los demás? ¿Cómo te comunicarías entonces? ¿Cómo aparecerías cada día? En tu salud, actúa como si estuvieras en la mejor forma de tu vida. ¿Qué hábitos cultivarías? ¿Cómo cuidarías tu cuerpo? En tus finanzas, actúa como el mejor en manejar el dinero. ¿Cómo tomarías decisiones? ¿Cómo invertirías en tu futuro? Al principio puede parecer que estás fingiendo, y tal vez lo estés, pero los seres humanos somos increíblemente adaptables. Nos convertimos en lo que hacemos de manera constante. Si actúas con confianza, te vuelves confiado. Si haces elecciones saludables, te vuelves saludable. Si manejas bien tu dinero, te vuelves próspero. No es fingir, es practicar. Es ensayar el papel que quieres interpretar en tu vida. El mundo responde a cómo actúas. Cuando te comportas como el mejor, las personas te tratan diferente. Las oportunidades aparecen y las puertas cerradas se abren. Recuerda, no se trata de engañar a otros, sino a ti mismo. Se trata de convencer a tu mente de tu potencial, de tu valor, de tu capacidad para lograr cosas grandes. Todos tenemos una vocecita interna que dice, no eres suficiente, no puedes, ¿quién te crees que eres? Esa voz, amigos, miente. Actuar como el mejor reprograma esa voz. Le dices, soy suficiente, puedo hacerlo, soy alguien que logra grandes cosas. Y lo hermoso es que con el tiempo esto se vuelve natural. Lo que comenzó como un acto se convierte en tu realidad.
Actuar como el mejor no significa ignorar tus debilidades o errores. Los verdaderamente grandes conocen sus limitaciones, pero no se dejan definir por ellas. Las ven como oportunidades de crecer, desafíos de superar. Actuar como el mejor también significa evaluarte con honestidad. Decir, me voy a exigir al máximo y voy a ser brutalmente honesto sobre dónde necesito mejorar. Ahí es donde ocurre el verdadero crecimiento. Porque cuando combinas la confianza de actuar como el mejor con la humildad de reconocer tus áreas de mejoras, te vuelves imparable. Déjame compartir un pequeño secreto contigo. Las personas más exitosas que he conocido en cualquier campo tienen algo en común. Actúan como si fueran los mejores, incluso cuando no lo son. Se mueven con una confianza tranquila que dice, pertenezco aquí, tengo algo valioso que ofrecer. Y sabes que esa confianza es contagiosa, inspira a los demás, crea un efecto dominó que puede cambiar no solo tu vida, sino también la de quienes te rodean. Imagínate por un momento cómo sería tu vida si realmente creyeras en lo más profundo de tu ser que eres el mejor en lo que haces. ¿Cómo entrarías en una habitación? ¿Cómo enfrentarías los desafíos? ¿Cómo te tratarías a ti mismo y a los demás? Ese es el poder de este principio. No se trata solo de lograr éxito externo, aunque eso suele venir solo. Se trata de transformar tu mundo interno. Se trata de convertirte en alguien que atrae el éxito, que supera obstáculos y vive con propósito y plenitud. Te desafío a empezar hoy. Actúa como si fueras el mejor, como si nadie fuera mejor que tú. No por arrogancia, sino por una profunda creencia en tu potencial y en tu valor. Cuando enfrentes un desafío, pregúntate, ¿cómo lo manejaría la mejor versión de mí mismo? Cuando vayas a dar una presentación, dite a ti mismo, soy la mejor persona para transmitir este mensaje. Cuando trabajes en un proyecto, piensa, voy a hacerlo mejor que nunca. Y aquí está la clave. No esperes a sentirte listo. No esperes tener todas las respuestas. No esperes a vencer todos tus miedos y tus dudas. Empieza ahora, empieza donde estás y empieza con lo que tienes. La verdad es que nunca te sentirás completamente listo. Los grandes logros de la historia no esperaron a sentirse preparados, actuaron como si lo estuvieran y al hacerlo se volvieron listos. Ahora, algo puede sorprenderte. Este principio no solo se trata de ti, también eleva a los que te rodean. Cuando elevas tus estándares y te comprometes con la excelencia, creas un entorno donde los demás no pueden evitar mejorar contigo. Piénsalo, ¿alguna vez has estado cerca de alguien que irradia confianza y competencia? ¿Alguien que se mueve con gracia y seguridad? Es inspirador, ¿verdad? Te hace querer mejorar. Ese es el efecto que puedes tener con los demás. Cuando actúas como el mejor, te conviertes en un faro de excelencia y al hacerlo das permiso a otros para hacer lo mismo. Lo interesante es que al actuar como el mejor, también empiezas a ver lo mejor en los demás. Reconoces y aprecias la excelencia donde quiera que esté. Así es como se construye un equipo de campeones, ya sea en los negocios, en tu comunidad o en tu familia. Sé que algunos piensan, ¿y si fracaso? ¿Y si actúo como el mejor y luego me caigo? Déjame decirte algo sobre el fracaso. No es lo opuesto al éxito. Es parte del éxito. Es un paso necesario hacia la grandeza. Cuando actúas como el mejor, no dices nunca fallaré. Dices enfrentaré mis fracasos con la confianza y resiliencia de un campeón. Aprenderé de cada obstáculo y me volveré más fuerte. Los mejores no temen al fracaso, temen no intentarlo. Temen vivir con el arrepentimiento de qué habría pasado si. Actuar como el mejor te da permiso para arriesgarte, salir de tu zona de confort y alcanzar cosas que parecen imposibles. Así expandes lo que es posible para ti. Y hablemos de comparaciones. Hoy es fácil caer en la trampa de compararnos con los otros. Las redes sociales pueden ser un resumen de los logros ajenos. Pero al actuar como el mejor, dejas de compararte. Tu única competencia real es la persona que eras ayer. Te enfocas en tu crecimiento, en tu progreso y en tu camino. Lo hermoso es que cuando dejas de compararte y empiezas a competir con tu propio potencial, realmente te destacas. Comienzas a lograr cosas que otros considerarían imposibles.
Actuar como el mejor no significa volverse complaciente. No significa descansar en los logros o dejar de mejorar. Al contrario, los verdaderamente grandes siempre buscan más, siempre perfeccionan sus habilidades, amplían su conocimiento y superan sus propios límites. Así que al actuar como el mejor, también te comprometes a aprender y crecer toda la vida. Dices, soy el mejor y voy a seguir mejorando. Esta es la mentalidad que convierte lo bueno en grandioso y lo grandioso en legendario. Hablemos un momento sobre la mentalidad. Tu mentalidad es como el sistema operativo de tu vida. Determina cómo interpretas los eventos, cómo enfrentas desafíos y cómo aprovechas las oportunidades. Cuando actúas como si fueras el mejor, estás instalando un nuevo sistema operativo. Estás actualizando tu mente a una mentalidad de abundancia, posibilidad y crecimiento. Comienzas a ver oportunidades donde otros ven obstáculos. Encuentras soluciones donde otros solo ven problemas. Y aquí está la clave: las mentalidades son contagiosas. Cuando operas desde la excelencia, se refleja en todas las áreas de tu vida. Tus relaciones mejorarán, tu salud mejorará y tus finanzas mejorarán, porque abordas todo con la actitud de ¿cómo puedo hacer esto al más alto nivel? Y te voy a compartir un secreto. Las personas más exitosas que conozco tienen un hábito que podría sorprenderte. Cada mañana, antes de empezar el día, se toman unos minutos para visualizarse en su mejor versión. Se ven actuando con excelencia, logrando sus metas, viviendo su vida real. Esto es soñar despierto, es ensayo mental, es programar tu mente subconsciente para el éxito. Cuando visualizas consistentemente tu mejor versión, es más probable que actúes así en la vida real. Por eso te animo a probarlo cada mañana. Tómate unos minutos para verte actuando como el mejor. Visualiza cómo enfrentas el día con confianza, con claridad y competencia. Imagina superando desafíos, aprovechando las oportunidades que se te presenten y dejando un impacto positivo. Hablemos del lenguaje. Las palabras que usas, tanto contigo mismo como con los demás, tienen un efecto profundo en tu realidad. Cuando actúas como el mejor, debes alinear tu lenguaje con esa creencia. En lugar de decir lo intentaré, vas a decir lo haré. En lugar de decir espero, dirás lo sé. En lugar de no puedo, pregunta ¿cómo puedo? Parecen cambios pequeños, pero representan un giro fundamental en cómo afrontas la vida. Además, cuando hablas como si fueras el mejor, inspiras a otros a hacer lo mismo. Tus palabras tienen el poder de motivar, elevar y encender pasión en quienes te rodean. Ahora, un concepto erróneo común. Algunos piensan que actuar como el mejor significa ser perfecto. Nada más lejos de la realidad. La perfección es una ilusión. Actuar como el mejor no significa ser impecable. Significa buscar la excelencia. La excelencia consiste en dar lo mejor con lo que tienes y donde estás ahora. Es mejora continua, no un desempeño impecable. Los realmente grandes entienden esto, saben que los errores son inevitables y en lugar de temerlos, los ven como oportunidades de aprendizaje y de crecimiento. Cada error, cada obstáculo, cada fracaso es retroalimentación que te ayuda a mejorar. Al actuar como el mejor, te das permiso para equivocarte. Dices me arriesgaré y si caigo, caeré hacia adelante y me volveré a levantar. Hablemos de hábitos. Tus hábitos son los bloques que construyen tu vida. Son las acciones diarias que con el tiempo moldean tu carácter y tu destino. Al actuar como el mejor, adoptas hábitos de excelencia. Te vuelves más disciplinado, enfocado e intencional con tu tiempo y energía. Priorizas lo que realmente importa y eliminas todas las distracciones. Y lo mejor, los hábitos se vuelven automáticos. Lo que antes requería esfuerzo, ahora es natural. Así que actuar como el mejor se convierte en ser tu mejor versión. Por último, quizás te preguntes, ¿y la humildad no es lo opuesto a actuar como el mejor? La verdad, la humildad no es pensar menos de ti mismo, sino pensar de ti sabiamente. Actuar como el mejor no infla tu ego ni pone a otros abajo. Lo haces para maximizar tu potencial y tu impacto positivo. Las personas verdaderamente humildes son también las más excelentes en lo que hacen.
no necesitan presumir, sus acciones hablan por sí mismas. Reconocen y celebran la grandeza en los demás. Así que al actuar como el mejor, en realidad cultivas la verdadera humildad. Dices, tengo talentos únicos y es mi responsabilidad desarrollarlos al máximo para servir mejor a los demás. Hablemos de liderazgo por un momento. No importa si ocupas un puesto formal de liderazgo o no, siempre tienes la oportunidad de liderar con el ejemplo cada día. Cuando actúas como si fueras el mejor, te conviertes en un líder natural. Las personas se sienten atraídas por quienes irradian confianza y competencia. Quieren seguir a quienes tienen una visión clara y la capacidad de ejecutarla. Actuar como si fueras el mejor significa asumir tu papel de líder, ya sea en tu familia, en tu comunidad o en tu trabajo. Y hay algo importante sobre el liderazgo. No se trata de tener todas las respuestas, se trata de hacer las preguntas correctas y buscar entonces las mejores soluciones, sin importar de dónde provengan. Cuando actúas como si fueras el mejor, estás abierto a la opinión de otros porque confías en tu propia capacidad. Hablemos del miedo. El miedo es uno de los mayores obstáculos. Miedo al fracaso, miedo al éxito, miedo al juicio y a lo desconocido. Pero el miedo es solo una emoción. Es la señal de tu cerebro de que estás saliendo de tu zona de confort. Y adivina qué, ahí es donde ocurre el crecimiento. Actuar como si fueras el mejor no elimina el miedo. Aprendes a bailar con él. Dices, tengo miedo, pero voy a actuar de todos modos. Eso es el coraje. Piensa en el efecto dominó de tus acciones. Cuando rindes al máximo, creas un impacto positivo que va más allá de ti. Tu excelencia inspira a otros, desafía el statu quo y eleva el nivel de todos a tu alrededor. En tus relaciones, actuar como si fueras el mejor significa ser el mejor compañero, el mejor amigo o el mejor familiar. Escuchas más, comunicas con claridad y te entregas por completo. No significa ser perfecto, sino dar lo mejor en cada interacción. Hablemos de resiliencia. La vida lanzará obstáculos, eso es seguro, pero al actuar como si fueras el mejor, desarrollas un núcleo de resiliencia inquebrantable. Ves a los desafíos como oportunidades y te recuperas más rápido porque sabes que son desvíos temporales en tu camino hacia la grandeza. Este enfoque también afecta tus decisiones. Actuar como si fueras el mejor te permite decidir desde la claridad y la confianza. No te dejes llevar por emociones pasajeras. Elige caminos que se alinean con tus valores y tus metas más altas. Además, actúas elevando tus estándares en cada área de vida. Ya no te conformas con lo bueno. Busca siempre la excelencia en tu trabajo, relaciones o incluso en cómo cuidas tu espacio. En tu salud, tratas a tu cuerpo como una máquina de alto rendimiento. Lo nutres, lo ejercitas y lo descansas. Tu bienestar físico es la base de todo lo demás. Actuar como si fueras el mejor también potencia tu creatividad. Te permites pensar en grande, innovar y desafiar lo convencional. Finalmente, desarrollas enfoque y manejo de tiempo. Te concentras en lo que realmente importa y tratas a tu tiempo como el recurso más valioso que es, eliminando distracciones y priorizando lo que te acerca a tus metas. Cuando actúas como si fueras el mejor, te vuelves más consciente de tus emociones y de las de los demás. Aprendes a manejar situaciones sociales complejas con gracia y empatía. Este dominio emocional se convierte en una herramienta poderosa, tanto en tu vida personal como profesional. Piensa en cómo esta mentalidad afecta tu aprendizaje. Al actuar como si fueras el mejor, te conviertes en un aprendiz constante. Buscas nuevos conocimientos, habilidades y perspectivas. Reconoces que en un mundo que cambia tan rápido, aprender y adaptarse es la habilidad más valiosa. Ahora consideremos tus finanzas. Actuar como si fueras el mejor te hace pensar en abundancia y no en escasez. Tomas decisiones inteligentes sobre ingresos, sobre el ahorro y la inversión. Ves el dinero como una herramienta para crear valor y generar un impacto positivo. Hablemos de consistencia. Actuar como si fueras el mejor no es un evento aislado. Es una práctica diaria. Se trata de presentarte cada día y dar tu mejor esfuerzo, incluso cuando no tienes ganas. Con el tiempo, esta consistencia produce resultados extraordinarios. Considera cómo afecta tu capacidad para manejar críticas y no dejes que te descarrilen. Aprendes a filtrar comentarios, tomar lo útil y descartar lo demás.
Ves la crítica constructiva como un regalo para mejorar y crecer. En la colaboración con otros, actúas como si fueras el mejor y sacas lo mejor de quienes te rodean. No temes al éxito ajeno, sino que lo celebras. Comprendes que la grandeza a menudo surge de combinar talentos y perspectivas diversas. Piensa en tu crecimiento personal. Actuar como si fueras el mejor te impulsa a salir de tu zona de confort. Buscas desafíos que te estiren y que te hagan crecer. Sabes que la comodidad es enemiga del progreso. Manejar el estrés también cambia. No vas a poder evitarlo, lo aceptas como parte del crecimiento y el logro. Aprendes a rendir bajo presión y mantener la calma frente a los desafíos. Hablemos del poder de la visualización. Actuar como si fueras el mejor te hace visualizar el éxito con más claridad. Ver tus metas te motiva y guía tus acciones incluso cuando el camino es difícil. Esta mentalidad también hace inspirar a otros. Tu energía, confianza y compromiso con la excelencia atraen personas. Te conviertes en un modelo a seguir, muchas veces sin darte cuenta. En la resolución de problemas, actúas con creatividad y determinación. No te quedas en quejas, te enfocas en soluciones. Te reconocen como alguien que hace que las cosas sucedan, sin importar los obstáculos. Tu marca personal se fortalece, se te asocia con la excelencia, con la fiabilidad e integridad, lo que abre puertas y oportunidades. Actuar como si fueras el mejor te convierte en un maestro en establecer y lograr metas. Pones objetivos ambiciosos y desarrollas la disciplina para cumplirlos. No son solo deseos, son compromisos contigo mismo, porque eres el mejor. Finalmente, ser el mejor no significa fingir. Significa ser la mejor versión de ti mismo, alineando tus acciones con tus valores. Cultivas relaciones, adaptabilidad, gratitud y propósito. Inspiras, enseñas y dejas un impacto positivo en el mundo mientras creces cada día. Recuerda esto, actuar como si fueras el mejor no es solo un hábito, es una forma de vivir. Cada día tienes la oportunidad de dar lo mejor de ti, de superar tus límites y de inspirar a quienes te rodean. No esperes a sentirte listo, no te detengas ante el miedo ni ante las dudas. Hoy es el día para levantarte, confiar en tu potencial y convertirte en la persona extraordinaria que estás destinado a ser. Y repito, convertirte en la persona extraordinaria que estás destinada a ser. No dejes de suscribirte y darle like para recibir más de estos mensajes.